Listos para una inmersión profunda, vamos a decir, en una de las historias más famosas jamás contadas. Uf, desde luego. Hoy vamos mucho más allá de Adán y Eva. Exploraremos el rico simbolismo y las capas de significado en Génesis 2, usando por supuesto la traducción Reina Valera 1960. La clásica. Puede que creas que conoces esta historia, pero te aseguro, que descubriremos joyas ocultas sobre la creación, el Sabbath, el jardín del Edén e incluso el primer matrimonio. Totalmente, totalmente. A menudo damos por sentado que conocemos esta historia, pero al profundizar, descubrimos nuevas perspectivas que pueden cambiar nuestra comprensión de la creación, la humanidad e incluso nuestras propias relaciones. Es verdad, es verdad. Comencemos con algo aparentemente simple. Dios descansando en el séptimo día. ¿Qué importancia tiene esto realmente? Bueno, el descanso de Dios, el establecimiento del sábado, va más allá de una simple pausa en la actividad. Es la culminación de la creación, un momento de santificación. Fíjate, incluso Dios, después de una obra tan magna, reconoce la importancia del descanso, la reflexión y la celebración de lo creado. Es interesante cómo esto nos lleva a reflexionar sobre nuestro propio ritmo de vida. ¿Cómo creamos, nuestros propios sábados en el ajetreo diario? Valoramos el descanso. Y la sensación de culminación. Pues vivimos en un mundo que nos empuja a la acción constante, a la productividad sin fin. Pero el Génesis nos recuerda la importancia de la pausa, de la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Claro. Y hablando de conexión, pasemos a la creación del hombre, a partir del polvo, con Dios insuflando en él el aliento de vida. Es una imagen poderosa, ¿verdad? Sin duda. Es una imagen que nos habla de la dualidad inherente al ser humano. Por un lado, nuestra parte física terrenal, representada por el polvo. Y por otro, la dimensión espiritual, simbolizada por el aliento divino, que nos otorga vida y conciencia. Esa dualidad, esa mezcla de lo terrenal y lo divino, ha generado innumerables debates a lo largo de la historia. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros hoy? ¿Cómo influye en nuestra forma de entendernos a nosotros mismos? Bueno, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia esencia, sobre nuestro lugar en el cosmos. ¿Somos solo materia? ¿O hay algo más en nosotros que nos conecta con lo trascendente? Preguntas fascinantes, que nos llevan al escenario principal de esta historia, el jardín del Edén. ¿Cómo describe Génesis 2 este paraíso terrenal? El texto nos habla de un vergel exuberante, rebosante de árboles, agradables a la vista y buenos para comer. Se menciona un río que se divide en 4 brazos, regando el jardín con abundancia. Incluso se detallan materiales preciosos como el oro, el bedelio y el ónice, creando una imagen de riqueza y belleza. Es una descripción que despierta los sentidos, ¿verdad? Casi podemos sentir la brisa fresca, el aroma de las flores, el sonido del agua fluyendo. Es un lugar de abundancia, belleza y armonía. Un paraíso diseñado para el disfrute y el desarrollo del ser humano. Sin embargo, en este paraíso perfecto encontramos una única prohibición: el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un elemento crucial en la historia. Dios advierte a Adán sobre las consecuencias de comer de ese árbol, pero no le impide hacerlo. ¿Por qué no lo detiene? Ahí es donde entra en juego el libre albedrío. Dios no crea autómatas, sino seres con la capacidad de elegir. Adán tiene la libertad de obedecer o desobedecer. Y con esa libertad viene la responsabilidad de sus actos. Es interesante cómo Dios confía en la capacidad de Adán de elegir correctamente, sin imponerle una barrera física. ¿Por qué crees que el conocimiento del bien y del mal es problemático? ¿Qué nos dice esto sobre la inocencia, la experiencia y la propia naturaleza de conocimiento? En el Edén, Adán y Eva viven en un estado de inocencia. No son conscientes del bien y del mal. Viven en una especie de burbuja de perfección al comer del fruto prohibido. No adquieren maldad intrínseca, sino que se abren a un nuevo nivel de conciencia. Comienzan a comprender la dualidad del mundo, la existencia del dolor y el sufrimiento. Despiertan a la realidad en toda su complejidad, con sus luces y sus sombras. Exactamente. Y aunque este despertar implique dolor y pérdida, también es lo que nos hace humanos. Es el comienzo de nuestra capacidad de discernir, de elegir, de crecer. Y hablando de crecimiento, pasemos a otro momento clave: la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán. Un acto lleno de simbolismo, que a menudo se malinterpreta. No se trata solo del origen físico de la mujer, sino de una profunda conexión con el hombre, una relación de igualdad y colaboración. Es fundamental desafiar las interpretaciones, que ven en este acto una subordinación de la mujer al hombre. Totalmente. La mujer no es menos que el hombre, sino una parte esencial para su plenitud. El texto bíblico en este punto, nos habla de interdependencia, de complementariedad. Y esta unión, esta profunda conexión, culmina en la institución del matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una frase revolucionaria para la época, que implicaba dejar la familia de origen, para formar una nueva unidad.
basada en el amor y el compañerismo. ¿Qué significa realmente esa unión de una sola carne? ¿Cómo se traduce en las relaciones modernas? ¿Qué elementos son esenciales para que una pareja alcance esa unidad profunda que describe el Génesis? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza misma del amor, la intimidad y el compromiso. ¿Qué significa ser una sola carne? En un mundo donde las relaciones a menudo son efímeras y superficiales. Preguntas que sin duda merecen una inmersión profunda por sí mismas. Pero por ahora, vamos a hacer una pausa. Y retomaremos nuestra exploración del Jardín del Edén en la siguiente parte de este Deep Dive. Retomando nuestra inmersión en el Génesis 2, creo que es importante recordar el contexto histórico y cultural en el que surge este relato. Imagina un mundo donde los matrimonios se pactaban por intereses económicos o sociales, donde la mujer ocupaba un lugar subordinado al hombre. En ese contexto, la idea de dejar padre y madre para formar una nueva unidad con la mujer, elevándola a una posición de igualdad, era revolucionaria. Es fascinante. Cómo una historia tan antigua puede tener implicaciones tan relevantes para nosotros hoy en día. ¿Y qué hay del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué se presenta como algo problemático? En el Edén, Adán y Eva viven en un estado de inocencia, ajenos al concepto del bien y del mal. Son como niños que aún no han desarrollado la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Al comer del fruto prohibido, no es que adquieran maldad intrínseca, sino que acceden a un nuevo nivel de conciencia. Empiezan a comprender las consecuencias de sus actos, la dualidad del mundo, la existencia del dolor y el sufrimiento. Es como si la inocencia fuera una especie de velo, que nos protege de la complejidad del mundo. Al descorrer ese velo, al acceder al conocimiento, también nos exponemos al dolor, al conflicto, a la incertidumbre. Precisamente. Y aunque este despertar implique dolor y pérdida, también es lo que nos permite crecer, aprender y evolucionar. Es curioso, ¿no? La expulsión del Edén, a pesar de ser un castigo, también parece ser una condición necesaria para nuestra maduración como especie. Esa es una interpretación muy interesante y enlaza con otra idea clave del Génesis, la libertad humana. Dios podría haber impedido a Adán y Eva comer del fruto, pero no lo hizo. Les dio la opción de elegir, asumiendo las consecuencias de sus actos. Al final, parece que la posibilidad de error, de transgresión, está implícita en nuestra propia naturaleza. Y con ella, la capacidad de arrepentirnos, de aprender de nuestros errores y buscar la reconciliación. El Génesis en este sentido no es una historia de condena, sino de esperanza. Una esperanza que se materializa en la promesa de un futuro mejor, en la posibilidad de redención a pesar de la caída. ¿Te imaginas poder hablar con Adán y Eva? ¿Qué les preguntarías? Esa es una pregunta fascinante. Yo les preguntaría qué sintieron al probar el fruto prohibido. ¿Fue un acto impulsivo o una decisión meditada? ¿Qué emociones experimentaron al verse expulsados del paraíso? ¡Qué intriga! Yo les preguntaría qué opinan de nuestro mundo actual, cómo interpretarían nuestros avances y nuestros retrocesos, a la luz de su propia experiencia. Sería una conversación reveladora, sin duda. Intentar explicarles la complejidad de la sociedad moderna, la tecnología, las guerras, el arte, la ciencia. ¿Cómo les transmitiríamos la esencia de la experiencia humana? Quizás la clave estaría en recordarles que a pesar de todos los cambios, seguimos siendo esencialmente los mismos, con las mismas necesidades, los mismos anhelos, las mismas contradicciones, capaces de crear cosas maravillosas. Y también de cometer errores terribles. Exacto. Y capaces de amar, de conectar, de buscar la trascendencia. Al final, el Génesis nos recuerda que la historia de la humanidad se escribe cada día, con cada decisión que tomamos. Y esa responsabilidad, esa capacidad de elegir, nos convierte en los protagonistas de nuestra propia historia. Pero, ¿y si pudiéramos retroceder en el tiempo y observar el Edén con nuestros propios ojos? ¿Qué detalles nos llamarían la atención? El texto menciona que un río se dividía en 4 brazos, cada uno con un nombre y una ubicación específicos. Estos ríos no solo irrigaban el jardín, sino que también simbolizaban la abundancia y la fertilidad, que se extendían desde el Edén hacia el resto del mundo. Es interesante cómo un detalle aparentemente simple puede tener un significado tan profundo. ¿Crees que la descripción del Edén, con sus ríos, sus árboles, sus piedras preciosas, era una forma de expresar la magnificencia de la creación? Sin duda. El autor del Génesis utiliza imágenes vívidas y evocadoras para transmitir la idea de un mundo perfecto, un paraíso terrenal, donde la humanidad podía vivir en armonía, con la naturaleza y con Dios. Y sin embargo, esa armonía se rompe. La curiosidad, la tentación, el deseo de conocimiento llevan a Adán y Eva a transgredir la única prohibición que se les había impuesto. Y con esa transgresión, el ser humano inicia un viaje complejo y contradictorio, un viaje marcado por la búsqueda de la felicidad, la lucha contra el dolor y la constante tensión entre el bien y el mal, un viaje que continúa hasta nuestros días.
Es curioso cómo la historia del Jardín del Edén, a pesar de su brevedad, ha resonado a través de los siglos inspirando innumerables interpretaciones y reflexiones. Es cierto, y creo que parte de su poder radica en que nos confronta con preguntas fundamentales sobre la naturaleza humana, el origen del bien y del mal, la relación entre el hombre y la mujer, la búsqueda de la felicidad. Y también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la naturaleza. El Edén, con su abundancia y armonía, se puede interpretar como un símbolo de la tierra en su estado original, antes de la intervención humana. Es una imagen que nos hace pensar en el impacto que hemos tenido en el planeta, ¿no? En la pérdida de biodiversidad, la contaminación, el cambio climático. ¿Cómo se sentirían Adán y Eva al ver el estado actual del mundo que ellos habitaron en su origen? Es una pregunta que nos interpela a cada uno de nosotros. ¿Estamos cuidando del jardín que se nos ha confiado o estamos contribuyendo a su destrucción? Y volviendo a la idea del libre albedrío, creo que el Génesis nos plantea un desafío importante. Dios nos da la libertad de elegir, pero también nos hace responsables de las consecuencias de nuestras acciones. Exacto. No somos simples marionetas en manos del destino. Tenemos la capacidad de construir o destruir, de amar, odiar, de cuidar o explotar. La historia del Edén nos recuerda que el poder de elección conlleva una gran responsabilidad. Y creo que esa responsabilidad se extiende más allá de nuestra propia vida. Abarca a las generaciones futuras y al planeta en su conjunto. Totalmente. El Génesis 2 en este sentido se puede leer como un llamado a la acción, un llamado a cuidar de la creación, a construir relaciones justas y equitativas, a vivir en armonía con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Un llamado a recuperar en la medida de lo posible esa armonía original que se describe en el Edén. Quizás nunca podamos regresar al paraíso perdido, pero podemos aprender de la historia de Adán y Eva, reflexionar sobre nuestros errores y aspirar a un futuro más justo y sostenible. Y con esta reflexión creo que es un buen momento para concluir nuestra inmersión en el Génesis 2. Esperamos que este deep dive te haya inspirado a mirar con nuevos ojos esta historia milenaria y a descubrir sus múltiples capas de significado. Recuerda que cada lectura, cada interpretación es una oportunidad para aprender, para crecer, para cuestionar nuestras propias ideas y buscar nuevas perspectivas. Así que te invitemos a seguir explorando, a seguir preguntándote, a seguir buscando el sentido de las historias que nos han sido legadas. Porque al final el conocimiento más valioso es aquel que nos transforma y nos ayuda a comprender mejor el mundo y a nosotros mismos. Hasta la próxima.